Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Pamela Omaña, psicóloga de Valle de Paz. Y bueno, acá vamos a seguir con el tema de duelo. Si usted no vio el primer video, tiene que irse a la red y bajar un poquito más, que ahí está. La semana pasada hablamos un poco del duelo infantil y empezamos este tema. Esta es la segunda parte. ¿Cómo logramos entonces? Hoy vamos a trabajar sobre las fases por las que el niño pasa y cuáles entonces son las fases que yo puedo esperar de mi hijo en un proceso de duelo. Aclaramos acá que no es solamente fases a nivel de, por ejemplo, fallecimiento, sino que estas fases van a suceder constantemente cuando hay cambios radicales en los niños, proceso de divorcio de padres, proceso de cambio de casa, cambio de escuela, etc. O sea, en cualquier tipo de duelo como tal, puede ser que vivamos estas fases y son normales y naturales en el ser humano y tienen que ir pasando, ¿verdad? Ahora, hoy estamos trabajando enfocados en niños, pero no necesariamente son únicamente fases de niños, ¿verdad? Esto probablemente lo podemos ver también en los adultos como tal. Ahora, ¿cuáles son esas fases? Empecemos en el tema del día de hoy. Vamos a empezar con la primera fase. Vamos a hablar de 4 importantes y esas manifestaciones que podemos tener claras en esas 4 fases que normalmente pasamos ante un duelo como tal. La primera fase la llamamos la fase de entumecimiento o fase de shock, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos entonces procesos, por ejemplo, donde es la primera vez que ya yo recibo la información, tengo que meterme en la información y evidentemente tal vez tengo ahí ciertos shocks, ¿verdad? En ciertas cosas que me van a provocar a mí una situación, una dificultad. ¿Qué es normal en una fase de shock? Es normal la negación. Entonces, ¿cómo la negación? Bueno, sí, es normal que yo me niegue y diga, eso no pasó, o no lo quiero aceptar, o no me gusta, o me enojo un poco porque no me gusta lo que está pasando. Es normal esa fase de negación. En los niños pasa exactamente igual. Por eso les dije que es prácticamente el mismo tipo de fases que pasamos los adultos a que pasamos los niños, solo que las reacciones son distintas. Entonces acá podemos tener fase de shock, ¿verdad? Donde de repente tenemos negación y niego lo que está sucediendo en ese proceso, ¿verdad? Niego un poquito la situación de lo que estamos viviendo en esta parte del duelo. Ahora, a la negación también tenemos la no aceptación. No acepto lo que está pasando, no me gusta y empiezo a tener sentimientos de no aceptación ante las cosas. Y a menudo también tenemos la perturbación, ¿verdad? Me está perturbando esta crisis, me está perturbando esta situación, no tengo control de lo que está pasando, no me gusta lo que está pasando y empiezo a tener sentimientos entonces como los que veíamos en el video pasado, sentimientos de ira, sentimientos de rencor, de enojo, ¿verdad? De molestia, porque no me gusta lo que está sucediendo. En esta parte entonces le llamamos la etapa de shock. ¿Cuánto puede durar una etapa a la otra? Eso es muy, muy diferente en cada persona. No podemos decir una fecha específica o un número específico, no, bueno, tantos meses en la primera. No, eso es muy diferente en cada persona, así como se puede pasar una semana, se puede pasar 2 semanas. Ahora, evidentemente no podemos llegar a un año de estar solamente en la fase de shock. La fase de shock, por eso le llama, es como el momento en el que recibí la información, en el que estoy recibiendo todo, me duele y algo está sucediendo. Entonces, es rápida, es momentánea, es temporal. Ya si me dicen que llevamos un año en etapa de shock, algo está pasando, ¿verdad? Porque no es normal. Sin embargo, no podemos decir como, bueno, es una semana o son tantos días porque de repente no podemos decirlo así, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra segunda fase? La segunda fase es la que es el anhelo y la búsqueda. Muchas veces esta fase se caracteriza especialmente por la búsqueda de aquella persona que falleció, aquella persona que yo quiero, aquella persona que yo quería estar, ¿verdad? Por ejemplo, me imagino un abuelito, en donde yo quiero a mi abuelito, quiero convivir con mi abuelito y entonces ando en esa búsqueda de dónde está mi abuelito, ¿verdad? Quiero que me lleven a la casa de abuelito, quiero que me lleven donde fue a pasear abuelito, quiero andar en esa búsqueda constantemente en ese sentido. Y ahí tenemos periodos de nostalgia, periodos de llanto, periodos de melancolía, ¿verdad? Periodos de tristeza, y esto va a ser natural en el niño. Les voy a decir algo. El hecho de que el niño se ponga triste no está mal. Eso es otro sentimiento más en nuestra vida que cuando él crezca lo va a tener, ¿verdad? Recordemos que nosotros desarrollamos en el niño todo para cuando llegue a crecer. No es que vivimos solamente con el niño en cierta etapa y se va a quedar como Peter Pan con la misma edad. No. El niño tiene que crecer, tiene que tener las habilidades para esto, para la vida, ¿verdad? Entonces de repente tenemos que ser muy claros con esta situación. El niño se va a poner triste
Y no pasa nada con la tristeza, es parte natural del niño, de la vida, del ser humano como tal, es normal. Ahora, la persona aquí puede sentirse incluso con apatía, no quiero comer, no quiero estar con nadie, no quiero jugar, no quiero estar con nada. Esto también es típico en el niño, ¿verdad? Esto también es natural que suceda. De repente aquí ya entra un susto de no quiere jugar, y ahora sí la cosa se está poniendo grave, algo está pasando terriblemente, bueno, está pasando por un proceso duro, ¿verdad? Y estamos hablando de que esto es en duelos en todo sentido, no solamente cuando tenemos un duelo porque hubo un fallecimiento. En todo sentido tenemos ese tipo de reacciones. Entonces es normal esa apatía o esa indiferencia. Sobre todo también mentalicémonos en adolescentes, por ejemplo. El adolescente también tiende a tener esa reacción de apatía, de rechazo, de indiferencia. No se metan conmigo, no es mi momento, no quiero esto. Tenemos que dar el chance ahí, tenemos que dar el tiempito de que las cosas vayan pasando, de que las cosas vayan evolucionando, porque de repente esos niños también o esos jóvenes necesitan ese espacio. Esas son reacciones naturales presentes, ¿verdad? Aquí también tenemos sentimientos como de agitación, como de mucha hiperactividad, digamos, quiero jugar, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, ¿verdad? Pensamientos también como de la falta, de repente uno ve al niño jugando normal y al rato con unas lágrimas cayendo, ¿verdad? Y uno dice, está en depresión profunda. No, es parte natural, el niño quiere jugar porque su mundo es jugar, pero también está sintiendo, ¿verdad? Y también yo no le puedo negar lo que siente y de repente me acuerdo, de repente se me viene la lágrima a mi cabeza y dice, ¡ay, reaccioné! Entonces, en esa parte tenemos que estar muy claros que esos son sentimientos ante la segunda fase, que es la fase del anhelo, la fase de la búsqueda. Y también como no entendemos muy bien el concepto de muerte, por eso andamos en esa búsqueda, ¿verdad? Y más si no nos han dicho la verdad, o sea, si nos han dicho nada más, no, se fue de viaje, más eso genera entonces una ansiedad un poco más fuerte sobre esa búsqueda que estamos teniendo. ¿Cuál es la tercera etapa? La tercera etapa o la tercera fase es la fase de desorganización y desesperación. Aquí, por ejemplo, en esta tercera fase, la realidad empieza a ya sentirse, ¿verdad? Ya la empiezo a ver más cerca de mí, la persona empieza a sentirse tal vez un poco más llena de esos acontecimientos, ¿verdad? Ya empieza a ver la realidad de las cosas, ya empieza a sentir el ácido de esa persona que no está, a sentir esa manera de dónde la tengo, cómo la busco, cómo hablo con ella, ya empiezo a sentir un poco el ácido de la situación. Entonces, aquí se pueden presentar muchas veces sentimientos, por ejemplo, de desesperanza, ¿verdad? No tengo esperanza en muchas cosas porque no está la persona. Y nada más imaginémonos que sea un abuelito, una abuelita que lo cuidaba, ¿verdad? Hay una desesperanza fuerte, grande, que empieza a tener este tipo de sentimientos. Aquí también podemos ver relacionados pensamientos muy frecuentes acerca de me quiero ir con él, me quiero ir con mi abuelito, me quiero ir con tal. Ahorita hablo de ejemplos de abuelitos, pero realmente esto no es solamente con el adulto mayor, ¿verdad? Pero por ejemplo, para dar ejemplos como tales, me quiero ir con él, no quiero estar en este mundo. Entonces ya uno empieza a tener susto porque uno dice, ya se va a suicidar o algo le va a suceder. Probablemente no es que vaya a hacer eso, pero tiene sentimientos precisamente de desorganización mental. Cuando hablamos de desorganización y de desesperanza, no es nada más a nivel de algo físico, ¿verdad? Sino que también tenemos desesperación emocional, tenemos desesperación o desesperanza emocional. Entonces ahí tenemos que tener esas cositas muy claras. También acá podemos tener entonces esos sentimientos de llámenme a abuelito, llámenme a fulanito, yo quiero estar con él, yo quiero compartir con él, quiero regalarle mi helado, quiero darle un regalo, ¿verdad? Entonces ya uno se queda como, ¿cómo se lo llamo? ¿Qué le digo? ¿Qué reacción tengo? En esos momentos actúe naturalmente. Mi amor, recuerda que abuelito ya no está. ¿Te acuerdas? Abuelito ya no está acá, abuelito ya no puede venir porque abuelito está en el cielo. ¿Te acuerdas? Entonces, en ese momento yo sí es importante que hable con la verdad, que diga las cosas tal y como son, ¿verdad? No le mintamos al niño, no exageremos la situación, no traigamos cosas diferentes a lo que él está haciendo, porque de repente no es la mejor opción. Y tenemos ya entonces la última fase, que hablamos de la fase de reorganización. ¿Ven? Mi mente se desorganizó, mi mente se organiza nuevamente. Y esto es lo que yo tengo que ir viendo. Si hay retrocesos, los retrocesos vuelven de nuevo. O sea, las
las cosas vuelven a acomodarse en su lugar. Todo al fin y al cabo termina acomodándose nuevamente donde tiene que acomodarse. Entonces, ¿qué empieza a pasar aquí? Ya voy entrando a la normalidad de la situación, aceptando lo que me duele, ¿verdad? Tal vez tengo picos también, esto es importante. No es que ya voy a estar súper bien, voy a tener picos también. De repente una mamá a veces me dice, pero ha pasado un año y siguen lo mismo. Bueno, es parte de su proceso, es parte de lo que el niño necesitaba y es parte de ese proceso que él tenía que trabajar en él mismo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa situación. ¿Qué sucede, por ejemplo, entonces en la fase de reorganización? A lo largo de esta fase existen aspectos, pues obviamente importantes. Hay una menos incapacidad en el duelo, ¿verdad? Ya voy saliendo, se me van aclarando las ideas, la persona tal vez empieza, o el niño empieza a experimentar un mejor día, una mejor calidad de vida, empiezo a tener menos retrocesos del que ya estaba, ¿verdad? Porque muchas veces aquí, recordemos que los chicos empiezan a tener esos procesos, ya entonces empiezo a reaccionar diferente, ya empiezo a jugar, ya no tengo tantos temas de llanto o de situaciones que se me estén presentando en el diario vivir. Y eso es importante, ¿verdad? Porque tal vez acá tenemos que tener cuenta que hay diferentes procesos a nivel de las edades. ¿Por qué? Porque recordemos que existen ciertas categorías importantes o diferentes en el niño según su edad. Por ejemplo, si tenemos niños de 4 a 6 años, hay algunas características particulares en esa etapa que podemos verlas, por ejemplo, o síntomas o manifestaciones. Por ejemplo, hay perplejidad, por ejemplo, hay regresiones, ¿verdad? Como les he explicado. Ahí expresan el dolor a través del juego. Esto es lindísimo y ustedes todos tienen que tener muy consciente de esto. Véanlo jugar, estén con ellos jugando, porque a través del juego ellos van a expresar lo que sienten, lo que está sucediendo y ellos mismos van a decir, ah, sí, o sea, ahí van a ir expresando. Es más, yo puedo agarrar el muñequito y, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con lo que está sucediendo? Y el niño va a decir, el niño va a entrar en ese mundo. Yo creo que esto es importantísimo que nosotros lo entendamos, porque muchas veces queremos trabajar procesos dolorosos en el niño como si fueran adultos, que lo sentamos en un sillón y empezamos a conversar sobre qué sentís, cómo te sentís, qué fue lo que pasó. Y no, el niño es diferente. Recuerden que el niño trabaja a través del juego. Entonces yo a través del juego puedo escuchar lo que está sintiendo, escuchar lo que tiene en su cabecita. Por eso es que sí, ¿verdad? Un ejemplo tan simple como el que acabo de hacer. El niño dice, te va a contar lo que siente. No siento nada. O sea, él va a decir exactamente lo que hace, hasta va a hacer sus voces también. Nosotros hacemos voces, él también hace sus voces. Entonces yo me puedo dar cuenta de qué está pasando, cómo lo está sintiendo a través del juego como tal. Y también a través del miedo, les da mucho miedo morir también, o que se muera mi mamá. Entonces empieza a crear un vínculo muy fuerte, ¿verdad? En esa situación. En las fases que yo les estoy enseñando, evidentemente cuando llegamos ya a la última fase, la fase ya un poco ya de la reorganización, vemos entonces que tenemos que ir viendo un niño un poco más sano emocionalmente, ¿verdad? Un niño que ya probablemente sus juegos ya no hablan de muerte, ya sus temas cotidianos no son de muerte, ya no tengo tanto miedo, ya puedo empezar a ir a dormir solito, ya puedo animarme a hacer otras cosas que tal vez no me estaba animando antes. Todo esto es importante que usted lo entienda. Dele chance, dele tiempo, todo tiene su tiempo. Y en el niño es así. A veces quiero que ya en un mes el proceso de duelo se haya acabado, lo haya superado, lo haya trabajado. Y probablemente yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Probablemente tengo que darle el tiempito de trabajo. Así como usted adulto lo necesita, el niño también lo necesita, ¿verdad? El niño necesita su proceso de duelo, necesita trabajar esta situación con más sutileza, con más fuerza. Por eso no podemos simplemente decir, bueno, que lo supere, ¿verdad? Porque no podemos hacerlo de esa manera. Ahora, creo que es importante que también cuando hablamos de los niños de 6 a 10 años hay otro tipo de reacciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas reacciones que tenemos con niños un poco más grandes? La negación,
que aquí podemos ver entonces también muy marcada la negación en ellos, que aunque sucede también en el adulto, en ellos es muy marcadísima. La idealización también, ¿verdad? Idealizar a esa persona que falleció porque era el perfecto. Solo él me ayudaba, solo él me escuchaba. La idealizo y ya no está, ¿verdad? Obviamente entonces me termina afectando. Tenemos sentimientos también de culpa, como yo les explicaba un poco en el otro video, tenemos sentimientos de culpa porque de repente fue por mi culpa que murió, fue por mi culpa que ya no quiso estar acá, aunque son mentiras, yo sé que son mentiras, pero es la percepción que ellos tienen y nosotros tenemos que ayudarles entonces a decir, no, mi amor, no fue tu culpa, no pasó nada, vos no pudiste hacer nada, ¿verdad? Y sobre todo a veces, porque sí puede ser que algo suceda en donde el niño tal vez estaba presente y él dijo, yo no le ayudé, ¿verdad? Eso evidentemente son factores, depende de lo que haya sucedido, donde sí tenemos que llevar un proceso psicológico, donde sí tenemos que trabajar el duelo ya a un nivel un poco más profundo, porque lo que no queremos son eventos traumáticos que me marquen para el resto de mi vida, ¿verdad? Ya cuando yo sé que el duelo, lo que vivió, el momento fue traumático también, mejor lo trabajamos de una vez ya con ayuda profesional para que esto no sea un tema más adelante, ¿verdad? Ahora, se ocupa mucho de los demás, empiezo a crear, si yo era muy autónomo y hacía independiente y hacía cosas solos, ahora ya no quiero, ahora quiero que me ayuden, ahora quiero que estén conmigo, ahora quiero que estén a mi lado, porque empiezo a tener como un poquito de miedo en esa parte. También pasa mucho, como les decía, que empezamos a buscar a esa persona fallecida, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en etapas un poco más grandes, ¿verdad? En etapas donde de repente ya estamos en la adolescencia, aquí a veces en la adolescencia hay enojo, hay sentimientos de meterme en mi propio mundo, no me busquen, no me hablen, no hagan nada conmigo, ¿verdad? Me meto en mi suéter y se acabó, y es la forma en que quiero vivirlo, solo quiero escuchar música, o me refugio mucho en amigos, ¿verdad? Esto puede pasar. Ahora, no se sienta mal, no me busca a mí, no me quiere a mí, no se sienta mal, es simplemente por su etapa que está viviendo. A veces esta fase es de evitación, ¿verdad? Evito todo lo que me acerca a esa persona que me hace, que no está y que me duele. Entonces, son fases, son etapas que tienen que vivir, que tienen que ir pasando. Entonces, ya usted vio cómo podemos entender un poco más el duelo infantil, ¿verdad? Definitivamente sabemos que con ellos no es lo mismo que con nosotros, pero tampoco tenemos que maximizar la situación y hacerla nosotros traumática. Va a ser dolorosa y recuerden que eso siempre se los voy a decir. El dolor es parte del ser humano, tenemos que aprender a vivir con el dolor, así no nos guste, ¿verdad? A ninguno nos gusta, me majo un dedo y me duele y no me gusta majármelo porque me duele, pero va a pasar que me maje el dedo, ¿verdad? Entonces, en el niño es exactamente igual, hay sentimientos que yo no quiero que pasen, pero a veces terminan pasando, así que ahí les dejo algunos consejitos y de parte de todo el equipo de Valle de Paz, fue un placer haber estado acá con ustedes en otra capsulita y nos vemos en otra la próxima semana. ¡Chao!